Es por eso que hoy día tenemos una hora más, toque de queda a las 10 de la noche. Claro. Sí. Vamos ahora a presentar a nuestro invitado. Sí, 10 con 12 minutos, Sí. se encuentra conectado ya vía Zoom, estamos todo ok, ¿no es cierto, señor director, para partir? Sí, pues te voy a contar un poquito mientras lo presentamos y aparece ya Cuénteme. en pantalla. ¿Quién es nuestro invitado? Es don Ricardo Truffello. Él es investigador dinámicas de socioespaciales, dice, ¿no? Vamos a leer un poquito de su currículum, ¿no es cierto? Profesor asistente adjunto, director del Observatorio de Ciudades de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ¿no es cierto? Se ha especializado en sistemas de información geográficos, la generación de indicadores urbanos y focalización territorial de políticas públicas urbanas, en especial asociado al tema de educación y acceso a bienes y servicios. Viene a contarnos ahora, Juan Pablo, sobre la actualización de los resultados de 30 indicadores de sustentabilidad urbana, qué importante, Mira. aplicados a las capitales de las 16 regiones de nuestro país, por medio de 5 categorías: medio ambiente, salud, equidad, accesibilidad y gobernanza. Es posible conocer la calidad de vida de sus habitantes y el estado del medio ambiente en áreas urbanas, consolidadas en distintas zonas del territorio nacional, previo a la pandemia del COVID-19, previo, ¿no? Valdivia es una de las capitales de las que él nos trae información y nos va a contar cómo nos fue también, pues eso es lo Sí, importante. pues ya está en pantalla, por supuesto que sí. Ricardo Truffello, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa. Virginia y Juan Pablo por acá te saludan desde Valdivia. Buen día, gracias por la invitación. Bueno, dimos a grosso modo parte de tu currículum y de lo que se está desarrollando en estos momentos, pero me gustaría que nos contaras qué es lo que miden estos indicadores y cómo fueron creados además. ¿Con qué finalidad? Bueno, estos indicadores miden en parte importante de los atributos urbanos que tenemos en nuestras ciudades, ¿Ya? respecto a temas fundamentales como es la accesibilidad a equipamientos, a servicios, lo que recién hablaban de la feria, en el fondo, cómo si tenemos buena accesibilidad para llegar a las ferias y consumir en el fondo los alimentos que son necesarios, también temas de medio ambiente, calidad del aire, calidad del agua, etcétera. Es en general súper importante para poder un poco ver cuáles son las brechas, poder comparar las ciudades, pero también para ver dentro de las ciudades en dónde se producen las mayores brechas y dónde en el fondo hay que poner los recursos para poder mejorar la calidad de vida, sobre todo de los sectores más vulnerables de nuestras ciudades. Estos indicadores nacen a partir de un grupo, un fondado, el CEDEUS, ¿Ya? que básicamente donde se juntan un montón de investigadores de distintas áreas, discuten estos temas y en el fondo empiezan a generar estos indicadores para ir viendo cuál es la evolución de nuestras ciudades y cómo en el fondo podemos ir buscando nuevas alternativas y focalizar políticas públicas para mejorar la situación de las mismas. Claro. Ricardo, cuéntanos un poquito, bueno, lo dije al principio cuando te presenté, ¿cuáles son estas áreas? ¿Cuáles son estas áreas de investigación, ya? ¿Y por qué son ellas también? ¿Por qué se eligen este tipo de áreas? Bueno, a nosotros nos interesa mucho el tema de la sustentabilidad urbana, es decir, ¿Ya? combinar los atributos urbanos que son fundamentales para la calidad de vida y también los medioambientales. Entonces tomamos, por ejemplo, medio ambiente primero como una situación importante en donde revisamos la situación de la calidad del aire, del agua, de los residuos sólidos domiciliarios, el consumo eléctrico, etcétera. El tema de la salud, que también obviamente acceder a la salud es uno de los temas prioritarios. Lo mismo pasa con el tema de la equidad en cuanto a cuál es la situación socioeconómica, no solamente desde el punto de vista de los grupos socioeconómicos, sino también de género, por ejemplo, el acceso de la mujer al trabajo, educación de calidad, etcétera, y otros temas que tienen que ver con la accesibilidad, es decir, cómo podemos acceder a nuestros servicios, a equipamientos dentro de nuestra ciudad, y finalmente la gobernanza, Claro. es decir, cómo las autoridades a través de las políticas públicas y a través de otros estamentos como la seguridad a través de carabineros, bomberos, nosotros pueden acceder también a la población y si eso se encuentra en un buen estándar o no. Estamos conversando con Ricardo Truffello, ¿no es cierto? Gente en su casa, del Canal 43, investigador dinámicas socioespaciales, de CEDEUS, por supuesto. Ricardo, cuéntanos, ¿por qué es importante o cuál es la relevancia, ¿no es cierto?, de ser una ciudad más sustentable? ¿Por qué es importante que caminemos hacia eso? Primero que todo es súper importante desde la perspectiva de la equidad. Nosotros dentro de las ciudades nos encontramos con panoramas que son súper diferenciados, no solo a nivel
de comparar, por ejemplo, una ciudad como Valdivia con Santiago o con Valparaíso, sino que dentro de las mismas ciudades. No debiera pasar, en el fondo, que una parte de la ciudad tenga mejor acceso a equipamiento, servicios o mejor bienestar en cuanto a temas medioambientales que otra. Entonces, básicamente, la medición de estos indicadores nos permiten nivelar la cancha en cuanto al acceso, digamos, a este tipo de indicadores y nos permiten también saber en dónde podemos focalizar los recursos, es decir, decirle al alcalde, decirle ahora, digamos, al gobernador, dónde en el fondo es necesario invertir, por ejemplo, en la construcción de un área verde, en dónde es necesario mejorar temas relativos al transporte. De esa manera, lo que vamos en el fondo propiciando es el mejoramiento a nivel general de la calidad de vida en las ciudades, pero también haciéndonos cargo, sobre todo, de las situaciones más críticas en zonas prioritarias en donde tenemos que focalizar estos recursos. Muchas veces la toma de decisiones de dónde construir una plaza se hace simplemente en donde se puede y no donde se debe. Y eso es un poquito la respuesta que nosotros buscamos a través de la generación de este tipo de indicadores. Qué importante ser una ciudad sustentable, ¿eh? Y muchas veces antes no le veíamos, no le tomábamos el peso, pero hoy día cada vez nos estamos dando cuenta, los jóvenes hoy día están dando cuenta y ellos son los que más luchan por ser una ciudad sustentable. Es súper importante. Oye, cuéntanos, Ricardo, Valdivia, ¿cómo está? Si tuvieras que contarnos cómo está Valdivia en ese tema. Bueno, Valdivia en general siempre sale en las noticias, en el fondo, por el tema áreas verdes. Yo creo que ahí es como el tema más paradigmático probablemente de la ciudad de Valdivia, porque siempre es el indicador más fuerte. Y cuando uno analiza los indicadores medioambientales, vemos que Valdivia en general está súper bien. Pero ojo, no está bien necesariamente en todos los indicadores. Por ejemplo, cuando vemos el tema de calidad del aire, en el aspecto medioambiental, ahí estamos al debe. En el fondo sabemos que la situación de Valdivia, particularmente en esta fecha, en invierno, producto del uso de leña, no necesariamente en el mejor estado, produce problemas de calidad de aire importantes. Y cuando lo comparamos, por ejemplo, con Santiago, que sabemos que en el fondo digamos, una ciudad que tiene problemas medioambientales súper importantes, particularmente con el tema de calidad del aire, Valdivia parece peor, que es lo mismo que pasa en otras ciudades como Temuco, como Osorno, en donde tenemos más o menos esta misma circunstancia. Entonces ahí tenemos que, por ejemplo, hacer hincapié en tratar de mejorar, digamos, esta situación, porque además cuando la analizamos desde el punto de vista de detalle nos encontramos que efectivamente, por ejemplo, asociado a la población de mayor edad, y la población más vulnerable es justamente en donde además se concentra la situación de peor pobreza energética, y esto deriva en uso probablemente de leña más barata, no certificada, y en más problemas ambientales. Exactamente. Por lo tanto, ahí hay un tema que revisar. Sí, Ricardo, tú que eres un conocedor, ¿no es cierto?, de temas sustentables y de temas de calidad del aire también, por supuesto. ¿Qué ciudad de Chile tú crees que presenta una buena calidad del aire, como para tener como referencia, te pregunto? Como para hacernos una idea. Hay ciertos factores geográficos que permiten que las ciudades costeras en general tengan buena calidad del aire. No necesariamente en el fondo pasa en todas las ciudades, pero uno podría pensar en algunas ciudades del norte, en el fondo, en donde tenemos menos problemas de calidad del aire, justamente no porque no haya contaminación necesariamente, sino que en este caso porque, bueno, las fuentes fijas son menos importantes y efectivamente porque en el fondo la entrada de los vientos desde la costa permite también limpiar un poco la ciudad, que no es el caso de las ciudades del sur. Valdivia es un caso, digamos, de ciudades donde tenemos problemas importantes con el tema de aire y que se replican en otras ciudades particularmente. Pero uno podría pensar que hay una serie de ciudades en el fondo, como el caso de Iquique, por ejemplo, donde en el fondo no tenemos tantos problemas de calidad del aire, a pesar de que hay temas de fuentes móviles por mucha cantidad de autos. Entonces hay que ir viendo cuál es la problemática específica y buscando soluciones. Y además por un tema climatológico, igual, pues, allá en Iquique no se utiliza leña, por ejemplo, para calefaccionar. Exactamente. Sumémosle también que Valdivia, que sí es una ciudad donde, oye, ¿para qué estamos con cosas? En las casas valdivianas normalmente hay 2 estufas de repente leña, pues está la estufa de la casa, de la cocina, donde muchas veces se cocina leña todavía, y ya está estas combustiones lentas que han llegado a las casas, algunas ya para irse porque el pellet ha venido a reemplazarlo.
pero claro, tenemos un alto consumo y también sumémosle, Ricardo, que el parque automotriz en Valdivia también ha subido bastante. Es grandísimo. Eso es un tema súper importante. ¿Sí? De hecho, cuando uno empieza a analizar los modos de transporte en Valdivia y lo compara, por ejemplo, con Santiago, que es un buen indicador, vemos que el transporte privado es mucho más importante. Es decir, el automóvil es casi el 48% del modo, en el fondo, que se utiliza constantemente en Valdivia versus un 28-30% en Santiago. Y la bicicleta se ocupa bastante menos, un 1,9%. Claro, hay factores climatológicos que en el fondo generan que sea mucho más difícil andar en bicicleta o en caminata, que en el fondo propician estas cosas, pero la política pública debiera tratar de promover justamente estos temas y mejorarlo en cuanto, por ejemplo, a infraestructura de ciclovías, etcétera, como pasa en otras ciudades como Rancagua, por ejemplo, que tiene un súper buen plan de ciclovías y que han conseguido en el fondo mejorar esta partición modal de mejor forma. Y aparte es un buen poncho para el agua, porque yo andaría encantada la vida en bicicleta, pero si tú te supieras cómo llueve aquí, llueve de arriba para abajo, pero llueve y moja y te deja empapada, entonces la gente obviamente... Hay meses que llueve de todos lados. Y antiguamente, Ricardo, antiguamente en Valdivia llovía días completos, semanas completas, día y noche sin parar. Es decir, sí, eso ha ido cambiando un poco en función del tema del cambio climático global. Sí, también es cierto. Ha ido disminuyendo. Oye, ¿y cuáles son las partes positivas? Tú nos hablabas de las áreas verdes. ¿Cuáles son las partes positivas que tendríamos como ciudad, como región? Bueno, en general el tema de áreas verdes es un tema que siempre aparece súper bien posicionado. Hay distintos indicadores, pero nuestras mediciones que están vinculadas a la accesibilidad de áreas verdes sitúan a Valdivia con 8,12 metros cuadrados por habitante, que es bastante más alto que el promedio nacional, y además con un buen acceso a las mismas. Es decir, no solamente es importante tener buenos metros cuadrados por habitante, sino que también es importante tener en el fondo una buena accesibilidad, y el 48% de la población de Valdivia está a 15 minutos caminando de un área verde versus otras ciudades como Santiago, en el fondo, que es apenas un 39-38%. Otra cosa en donde Valdivia está bastante bien, en el fondo, tiene que ver con las respuestas en temas de seguridad, capacidad de respuestas de carabineros, de bomberos, está bastante bien cubierto, con sobre un 80%. Y otros temas, digamos, por el estilo. En gobernanza, por ejemplo, la participación electoral de Valdivia es más alta, por ejemplo, que la de otras ciudades como Santiago, etcétera. Entonces es bien interesante ver que hay diferentes indicadores que estamos en el fondo evaluando en diferentes dimensiones, en donde Valdivia en el fondo tiene un buen desempeño. En otros no tanto. Por ejemplo, lo que hablaban recién de acceso a ferias libres, que particularmente es importante, sobre todo en la población más vulnerable, porque es una fuente en el fondo de comidas además saludables. Valdivia está un poquito más abajo, digamos, que otras ciudades, con un 23,81% a 15 minutos caminando. Ahí hay que mejorar, por ejemplo, la distribución o la localización de las ferias libres. Ahora, no hay que quedarse solamente con estas cifras comunales que en el fondo yo estoy dando. Hay que tratar de hacer doble clic y ojalá también bajar al detalle de la ciudad, porque muchas veces esta distribución no es regular. Cuando hablamos de áreas verdes, no es lo mismo en el fondo lo que pasa en La Tejas, por ejemplo, o cerca de la universidad, versus en el fondo lo que pasa más en la periferia de Valdivia. Entonces ahí también hay la importancia en el fondo de ver estos indicadores territorializados. Nos van a permitir también tomar una decisión para ir mejorando en dónde tengo que, por ejemplo, localizar una nueva feria libre, en dónde hay que localizar una nueva área verde, en dónde tengo que mejorar, por ejemplo, la infraestructura de ciclovía, etcétera. Claro, acá, bueno, actualmente se están desarrollando un par de proyectos que son emblemáticos acá en Valdivia y que no han estado exentos de polémica, como son dos plazas de nuestra ciudad, del pleno centro, que es lo que son la Plaza Chile y la Plaza Pedro de Valdivia. Ha tenido cierta polémica porque no se entiende bien que la generación de este tipo de proyectos, de pronto la ciudadanía, nosotros común y corriente, podemos creer que las áreas verdes de esos lugares se van a destruir. Yo no sé en el fondo cómo es ese proyecto finalmente, pero ¿se pueden, en el fondo la pregunta que quiero hacerte, Ricardo, ¿se pueden construir, se puede modernizar la ciudad sin dañar las áreas verdes? Eso es un tema relativamente complejo y uno ve que en general los centros de la ciudad, como pasó por ejemplo en Santiago y en otras áreas metropolitanas como Concepción también,
se van deteriorando desde ese punto de vista. En el fondo van densificándose en general y van perdiendo el acceso a áreas verdes. Y es mucho más complicado también por precio de suelo instalar probablemente un área verde y es mucho más rentable poner ahí un edificio, que es lo que generalmente pasa. Y por eso es importante cuando en el fondo se vayan generando estas nuevas ansias de modernización eventualmente de una área verde, no solamente pensar en bruto, en el área verde como tal, como que soluciona el problema, sino que también verlo desde la perspectiva de la calidad. Y ahí hay ciertos indicadores en el fondo complementarios que también nosotros trabajamos, que permiten ver, por ejemplo, si esta área verde está bien diseñada desde la perspectiva de la vegetación. Es decir, si tiene la cantidad adecuada de vegetación para no convertirse finalmente en una plaza dura, como se llama hoy en día, que muchas veces pasa en la modernización de plazas y que poco aporta desde el punto de vista ecosistémico, digamos, a la ciudad. Es importante, en el fondo, no solamente considerar el emplazamiento de uno de estos equipamientos, sino que también su calidad, su diseño, para poder, en el fondo, proveer los servicios que estas áreas deben tener para, en el fondo, mejorar temas de acceso a ocio, etcétera, y temas medioambientales también. Bien. Ricardo, a ver, tírate a la piscina. Pónenos una nota como ciudad. Si tuvieras que ponernos una nota del 1 al 7 en sustentabilidad, ¿qué nota nos pondrías? A ver. Puso cara de 4,5. A ver, pero yo encuentro complejo lo de poner nota y de hacer ranking. No, pero no es una buena idea. Tírate a la piscina, poner una nota. Sí, mira, si la nota no es una buena idea. Si es una nota deficiente. Pero yo diría que sorteando, digamos, el tema de calidad del aire, que es un componente lamentablemente importante, Valdivia está bastante bien. Entonces uno diría un 5. Eso, ¿ya? Está bien. Porque el resto de los temas como calidad, consumo de agua potable, calidad del servicio de agua potable, en el tema áreas verdes, etcétera, estamos bastante bien. Incluso en consumo eléctrico. Pero donde nos caemos en el fondo son en los temas relativos a calidad de aire, a la generación de residuos sólidos, que estamos un poquito sobre el promedio, y ahí hay que mejorar un poco. Entonces siempre es bueno en el fondo trabajar pensando en que para mejorar todo el componente hay que mejorar ciertos temas. Y ahí, por eso en CDU nosotros, más que nota, trabajamos con estándares. Ya. Entonces, un estándar en el fondo que nos permita mejorar el tema desde la perspectiva, en el fondo, de llegar a ese indicador, evolucionar ese indicador. Por ejemplo, un estándar de áreas verdes o de consumo de agua que nos permita decir, oye, estamos posicionados en el lugar correcto y eso es lo que tenemos que aspirar. Entonces, particularmente ahí con el tema calidad del aire, hay que mejorar bastante y hay que bajar, digamos, el tema emisiones, pero obviamente teniendo en consideración que es un tema altamente complejo, que no es llegar a decirlo, como ustedes en el fondo se referían al tema de bicicletas y lluvia, bueno, con el tema de calidad del aire también, porque efectivamente la población más vulnerable es la que en este caso tiene mayores complicaciones, los mayores casos de pobreza energética, que es un concepto que tenemos que ir acuñando, y es necesario ir mejorando ese tema, pero también considerando en el fondo que haya una correcta calefacción y que las personas en el fondo tengan una calidad dentro de su casa buena, dado que estamos en un lugar que climáticamente tiene sus complejidades. Sí, pero nos diste una nota que para mí es superable. Es decir, tener un 5 no es bueno, pero tampoco es malo, pero creo que siempre hay que mejorar. Y en eso estamos todos y es lo que queremos. Se puede subir el estándar de todas maneras. Ricardo, para ir cerrando la entrevista, ¿qué tan importante en estos procesos, ¿no es cierto?, de desarrollar planes de sustentabilidad para nuestra ciudad, para nuestra comuna, para nuestra región, qué tan importante es la participación ciudadana? Súper buen punto porque generalmente todos estos indicadores se entregan como desde arriba, desde lo técnico, desde lo político, y muchas veces no consideran el tema de la participación. Y la participación es fundamental, porque querámoslo o no, es la gente la que en el fondo sabe cuáles son sus principales, en el fondo, carencias y necesidades. Y tenemos que escucharlo. Tanto como investigadores como políticos, en el fondo tenemos que ponernos en el lugar de la gente y verificar, en el fondo, efectivamente que calcen estas necesidades con estos indicadores para plantear soluciones que sean acorde a lo que la gente necesita
y que no solamente se traduzca en la evolución de un correcto indicador, es decir, alcanzar el estándar va a ser súper bueno desde el punto de vista de la política pública, pero lo importante en el fondo es que mejoremos la calidad de vida de las personas en esos barrios. Así que es un punto fundamental. Y por eso en la generación de indicadores nosotros también tratamos de relevar justamente temas de participación que son importantes en el fondo para que esto no se convierta solamente en un número, sino que se convierta efectivamente en un mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Perfecto. Perfecto. Oye, tenía una consulta que hacerle a Ricardo. Este tema en Valdivia, para Juan Pablo, ahí está. En algún minuto en Valdivia teníamos una restricción de la de prender la estufa, ¿te acuerdas? La restricción del sector A, sector B. Exactamente. Como que una restricción vehicular, pero de... Sí, que no era leña certificada. Claro, correcto. ¿Eso tú crees que ayuda un poco al tema? Me quedé pegado con el tema de la leña. No, efectivamente sí, ayuda en el fondo a que, digamos, en el fondo disminuir las emisiones. El tema de emisiones, en general en las ciudades del sur, es un tema que está súper presente y es complejo. Pero claro, hay que ir mejorando probablemente el tema energético, pero acorde también, es decir, por ejemplo, otras fuentes como la eléctrica, pero acorde también a pensar a que los precios tienen que ser los adecuados también para que las personas más vulnerables puedan acceder justamente a este cambio en la matriz energética de calefacción, porque de lo contrario, en el fondo, vamos a... Claro, esa es una alternativa. La otra también es buscar a lo mejor algunos subsidios que permitan a la gente más vulnerable acceder a la reconversión, digamos, en temas de calefacción y que sea en el fondo plausible calefaccionarse emitiendo menos. Y otra cosa súper importante es mejorar también la materialidad de la vivienda. Hoy en Chile en general, lamentablemente... Sí. Es un tema que estamos súper al debe y que si pudiésemos en el fondo mejorar el tema de aislamiento térmico de la vivienda, mejoraríamos también el tema de emisiones, porque necesitaríamos calefaccionar y emitir menos. Y eso todavía está bastante al debe a nivel general de Chile. Eso debería traducirse particularmente en las ciudades del sur, en donde es un tema bien importante. Exactamente. Bueno, te queremos dar las gracias, Ricardo Truffello, por haber estado esta mañana junto a nosotros, dejarnos la película clarita en qué estamos bien, en qué estamos más o menos, y para dónde tenemos que mejorar. Y claro, y no hay que subir la nota, hay que subir el estándar. Exacto. Muy bien. Eso. Gracias, Ricardo, por tu tiempo. Hoy un gusto. Que estés muy bien. Igual, gracias, Ricardo, que estés muy bien. Gracias a ustedes. Oye, interesante, me gustó el tema, muy buena. Sí. ¿No es cierto? Importantísima la participación ciudadana, decía él, porque finalmente, claro, el político, pensando en un político de bien arriba, por ejemplo, él se maneja en su auto aquí y allá y vacaciones afuera de Chile, qué sé yo, pero uno es el que anda caminando, uno es el que va a la feria, uno es el que transita por las plazas, uno va con la familia a los parques, entonces... Somos nosotros los que tomamos la decisión ahora a través de nuestra participación ciudadana. Y que bien, Valdivia tiene un alto, estamos bien catalogados en el tema de ir a votar. Oye, por lo menos no es un 4 y tal. Sí, menos mal. Pero un 5 es como cuando te sacáis un 5, como que puedes más. Así que vamos, Valdivia, que se puede, vamos a más participación ciudadana para poder mejorar. Exactamente. Vamos ahora, son las 10:35, vamos a una pausa comercial. Sí, vamos a una pausa. Y a la vuelta tenemos una nota que ustedes hizo muy interesante. Sí.